Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Hace unas cuantas semanas emitimos la noticia del cierre de la vía que conduce hacia Baby Beach para ser completamente renovada para los turistas que quieren llegar a esta zona de Aruba. Pero el área está completamente cerrada, lo que hace que tanto turistas como locales que quieran llegar un poco más adentro de Baby Beach deban retroceder con sus autos y dar toda la vuelta para llegar a la otra punta de esta playa. Recientemente el ministro Otmar Oduber indicó que se iniciarán los trabajos de construcción de aceras y parqueaderos en el área de Baby Beach para dejar esta zona aún más bonita para que tanto locales como turistas puedan disfrutar. Pero pudimos observar que mientras duren los trabajos de construcción, los turistas y locales que quieran disfrutar de esta área deben dar toda la vuelta para poder estar en la parte más adentro de Baby Beach o disfrutar de los lugares de comidas que hay allí. En la mayoría de los casos, los turistas o locales no saben que no pueden seguir con sus autos hasta el final de Baby Beach, lo que ocasiona que tengan que dar una vuelta completa para poder llegar hasta allí. En este caso se debería haber más señalización para que no tengan que bajar hasta donde están las mallas que impiden el paso, sino que de inmediato puedan girar todo el terreno que conduce al camino para llegar a Baby Beach. En Costa Rica, al menos 5 niñas denunciaron nuevos casos de llamadas obscenas, esta vez con la mentira de que se ganaron una beca. Esta es una denuncia para que los padres estén más pendientes de sus hijos y sus comportamientos. A inicios de marzo, Telenoticias informó sobre una denuncia que interpuso una colegial vecina de Heredia. Mediante una llamada telefónica le ofrecían ganar 1 millón de colones en una rifa, a cambio de contestar varias preguntas y desnudarse. La persona que llamó a la estudiante de un colegio herediano afirmaba ser uno de los profesores de la institución. La llamada fue grabada por la madre de la joven. Quítese la blusita, bueno, ahí suavecito, vaya quitando esa pregunta ahí. Digamos que ya la contestó bien. Quítese la blusa, nada más que en el top, en el top y en el short. Ok, ya, profe. Ok. Entonces quedo con el chorcito y con el top. ¿Qué color del chorcito, mi amor, tiene pues? ¿El rosado? Un rosadito. Yo quiero que te gane como le dije antes del millón. Ya en esa pregunta ya lleva 250,000 colones ganados. Ya lleva medio millón. 250,000. Ya le falta menos para el medio millón. Ok. Entonces, mira, se quitó el calzón, ¿ah? Ajá. La blusa y la pijama. De acuerdo con la Fiscalía de Alajuela, recibieron al menos 5 denuncias de casos similares a este. Ahora las llamadas provienen de una persona que se hace pasar por médico, profesor o padre de alguna compañera, incluso el novio de la maestra de las niñas, a las que ellos contactan por teléfono. El grave problema es que el sujeto que las llama les hace una entrevista, les hace una serie de preguntas con el afán de que van a ganar un premio. Y ese premio es ropa, un teléfono celular y dinero en efectivo. Pero a cambio les hace preguntas íntimas sobre qué tipo de ropa íntima utiliza, qué desarrollo tiene en sus partes genitales y otra serie de preguntas sumamente graves. Una vez que la persona que llama gana la confianza de las menores, les ofrecen la beca para ganar la ropa. Ahora las autoridades le siguen la pista a este depredador sexual, quien estaría incurriendo en el delito de seducción o encuentros con menores por medios electrónicos, contemplado en el artículo 167 bis del Código Penal. Atención que en Bogotá se registró la captura de una banda de ladronas denominada Las Tatianas que robó una casa en el suroccidente de Bogotá y se llevó a 3 niños que estaban en el interior de la vivienda. Las capturadas eran procesadas por hurto y secuestro. Una familia vivió toda una película de terror por culpa de estas 3 mujeres, quienes según la policía robaron una vivienda y se llevaron como rehenes a 3 menores de edad. El hecho ocurrió en esta casa del barrio Valladolid de la localidad de Kennedy, donde las Tatianas, como se hacían llamar, engañaron a uno de los niños para ingresar a robar. Una de las señoras que viene con los delincuentes golpean la casa, lleva a una niña de la mano y le dice a una de las niñas
que por favor baje, que la mamá le mandó un perfume. Lo más aterrador fue que las tres presuntas ladronas, en compañía de un hombre, no solo sacaron los electrodomésticos en un vehículo, sino que también secuestraron a los niños de 2, 8 y 13 años de edad. Luego de una persecución que se extendió por estas calles del barrio Castilla en la localidad de Kennedy, los delincuentes no tuvieron otra opción que abandonar a los 3 menores de edad sobre este andén. Luego siguieron su rumbo, tomaron la calle 13 y huyeron hacia el centro de Bogotá. Según las autoridades, un familiar persiguió a las ladronas hasta el centro de la ciudad, donde dio aviso a la policía que desplegaron un operativo y sorprendieron a las tatianas cuando iban a vender los electrodomésticos en una compraventa. Bajan los elementos y son sorprendidos en el momento que pretendían vender los elementos, los 2 televisores y el computador. A esta hora, los niños están en su casa con sus padres, recuperándose del gran susto que se llevaron por culpa de la temida banda. Es un riesgo dejar a nuestros menores y aún más sin instrucciones claras de no abrir la puerta a extraños. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, donde les imputarán cargos por hurto agravado y secuestro. Un joven de 20 años, reconocido en el mundo de la robótica y que había representado a Colombia en un concurso de la NASA, se suicidó, según su familia, porque perdió el año escolar en el colegio distrital el cual cursaba. Vamos en directo a la localidad de Usme, en Bogotá, al colegio San Cayetano. Miguel Ángel Olea Ortegón murió en las últimas horas en el Hospital La Victoria Sur de Bogotá, producto de la ingesta de veneno para roedores. Según su familia, Miguel había caído desde hace varios meses en una profunda depresión por haber perdido el grado 11 a causa de inasistencias a clases en el Colegio Distrital San Cayetano, y por eso decidió quitarse la vida. Y el rector me pelea a mí que por inasistencia, y la inasistencia, la mayoría de inasistencia fue por ellos. Cada vez que se lo llevaban para foros. Miguel había representado al colegio en varios proyectos y concursos de robótica en Colombia y en el extranjero, como lo registró en marzo de 2013 este portal de noticias del Ministerio de Educación. Miguel Ángel Olea Ortegón, estudiante del Colegio Distrital San Cayetano en Usme, representó con su grupo a Colombia en el concurso Lunabotics Mining Competition 2012, organizado por la NASA, en donde obtuvo el segundo puesto entre 70 países provenientes de diferentes países del mundo. Él puso a nivel académico el colegio en los más altos. Es un colegio distrital y estar participando un estudiante de un colegio distrital en proyectos de la NASA. Noticias Caracol buscó al rector del Colegio San Cayetano, quien aseguró a través de una de sus empleadas que solo nos podía atender hasta hoy lunes. La Secretaría de Educación del distrito anunció una investigación. Hace algunas semanas el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvo un percance cuando estaba haciendo una presentación frente a un público en Barranquilla. Pues frente a este tema, el mismo presidente se pronunció indicando que están utilizando este impasse como politiquería. El presidente Juan Manuel Santos lamentó que el problema de incontinencia que presentó durante el lanzamiento de su campaña por la reelección en Barranquilla lo estén usando sus enemigos políticos para atacarlo sin misericordia, buscando afectar su imagen. Pusieron a circular por internet el video que hace evidente lo que me pasó, con comentarios no solo ofensivos, sino muchas veces hasta francamente crueles. El presidente denunció además que sus contradictores pretenden desprestigiarlo. Que resulta muy triste, muy decepcionante, que se haga política a partir de una situación personal y humana que puede haberle ocurrido a cualquier persona. Estado de salud que fue certificado por el director médico de la Fundación Santa Fe, Adolfo Ginás. Puedo informar que el presidente ha cumplido estrictamente con todos los controles médicos, encontrándose siempre en excelente estado de salud. Asimismo, todas las pruebas de laboratorio de antígeno prostático han dado como resultado valores negativos, lo cual confirma la erradicación completa tumoral. Para el presidente, el incidente de incontinencia es normal en una persona que fue sometida a un tratamiento quirúrgico para erradicar el cáncer de próstata. Oranjestad próximamente recibirá un parque público para que toda la comunidad pueda disfrutar de este. Vendrá delante de donde está situado Rietveld Academy y contará con atractivos ecológicos. El primer ministro Mike Eyman estuvo presente en la apertura del inicio de los trabajos de construcción que se llevarán a cabo este año en esta área. El primer ministro Mike Eyman, junto al encargado de asuntos del reino, el señor Ronald Plasterk,
fueron invitados recientemente para plantar la primera mata que vendrá en el terreno del área de Oranjestad, que se convertirá en un parque como atractivo tanto para locales como para turistas. Esto vendrá en conexión con Rietveld Academy, la cual es una de las academias más grandes de arte y diseño en el mundo. Esta academia también tiene su sede en Aruba, donde antes estaba Brenchis en Wilhelminastraat. Los dueños del edificio también son dueños del terreno que está delante. Por esta razón se pensó en esta iniciativa de venir con un parque público en esta área. Se conoce que es un parque de propiedad privada, pero los dueños decidieron hacer de este un parque público para que toda la comunidad pudiese disfrutar de esto. Al ser un parque abierto, no hay uso exclusivo y llevará el nombre de Parque Gerrit Rietveld. Medellín es hoy el centro de la atención global. Hoy se inaugura el Foro Urbano Mundial organizado por la ONU, en el que expertos, alcaldes y gobernantes de más de 170 países debatirán sobre las ciudades del futuro. Este tanque, ubicado en el sector del barrio Manrique al nororiente de Medellín, antes era un espacio para la soledad y la violencia. En el marco del Foro Mundial Urbano fue inaugurado como un nuevo espacio para la vida y la diversión. Nosotros nos soñamos con aportarle a la comunidad mucho más que servicios públicos básicos competitivos. Y este, que era un tanque de agua potable que le suministraba y le sigue suministrando agua a cerca de 80.000 personas, a partir de hoy también se transformó. Y es que según la comunidad, gracias a estos parques, hoy cientos de niños pueden disfrutar en familia de la recreación y los juegos lúdicos con el agua y la iluminación. Antes era una parte muy sola porque igual era la violencia y todo. Y eso ayuda a que las familias se reintegren, que haya más seguridad para ellos, para nosotros. Las autoridades anunciaron que para el noroccidente de la ciudad se harán 2 parques más como este. Hay una inclusión que la ciudad de Medellín está brindando y que nos parece que estos espacios se deberían seguir brindando y respetando por parte de la ciudad. Se espera que para el 2015 haya un total de 20 unidades de vida en la ciudad. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.